Aquí cabe preguntarse dentro de este escenario de crisis económica, ¿a qué obedece que países como los europeos que hemos mencionado sean los que hayan tenido una vulnerabilidad mayor a los desequilibrios que se originan en Estados Unidos, básicamente en el sistema bancario de Nueva York? ¿Habría una explicación, Luis, en esta materia de por qué ellos son los, digamos, los principales perdedores, digamos, dentro de este escenario global? Bueno, digo, perdedores, veremos, esta es una película muy larga, vamos a ver qué pasa en 10 años, pero o sea, el euro, esos países forman parte del euro, y el euro tiene en su construcción una potencial contradicción inherente al euro, que se sabía de ella desde que se empezó a formar este bloque, en el sentido de que la Unión Europea es un conjunto de naciones que han delegado una buena parte de su política económica a Bruselas y con el euro a Frankfurt, pero que al mismo tiempo no tienen ellos un pacto fiscal. O sea, no son miembros de una misma zona fiscal donde haya un ejercicio centralizado del gasto y de la recolección de impuestos. Esto implica que los países como Pero Grecia... ¿no hay control sobre el gasto, perdón? Hay criterios y hay sanciones, pero como los primeros que violaron los criterios y no se le aplicaron las sanciones fueron Alemania y Francia hace 10 años, pues las sanciones ya empezaron a ser un poco así. Entonces, por un lado, en el caso griego hubo sin duda un sobreendeudamiento, hubo también alguna renuencia a hacer reformas que se requieren hacer en Grecia para ser más competitivos, y además, una vez que estalla la crisis de Lehman Brothers, que digamos es, como bien decía Jorge Eduardo, es el punto de partida, ¿no?, que ahora se le conoce, pero había problemas desde antes, que da la señal de que a lo mejor hay una probabilidad de que estos países puedan quebrar. Entonces, cuando los mercados empiezan a pensar que un país como Grecia, que está sobreendeudado, que no es muy competitivo, pueda quebrar, pues se empiezan a hacerse preguntas sobre si el valor de su deuda está evaluado correctamente y los términos para poder emitir nueva deuda. Entonces, cuando países como Grecia tratan de emitir bonos de post-crisis, les empieza a costar más caro hacerlo. Al costarles más caro, porque hay un cierto riesgo de que caigan en default y no paguen, la carga de darle servicio a la deuda se vuelve todavía más caro, los mercados se ponen todavía más nerviosos, y después Alemania manda una señal de que ellos por ningún motivo van a participar en un ejercicio de rescate, ¿no? Porque es a lo que iba, ¿qué implicaciones tiene dentro de una casa común monetaria que uno de los miembros tenga este tipo de comportamiento o sufra este tipo de condiciones económicas? Porque realmente alguien tiene que salir al paso con esto, ¿no es cierto? O, como bien decías hace un rato, no pueden devaluar porque la moneda es común. Entonces, ¿qué ocurre en esta situación? Ese es quizá el dilema más grande en el que se encuentran ahorita los europeos. Así es, el problema es que durante los años de estabilidad, esa disciplina se interpretó como una buena noticia en el sentido de que países como Grecia podían colocar bonos a muy largo plazo a tasas no muy diferentes de Alemania. Pero en cuanto empiezan los problemas se dan cuenta, a lo mejor hay una posibilidad de que el valor de esos bonos baje por la probabilidad de la bancarrota de Grecia, y entonces cuando empezaron los problemas, ¿no? Hay además un funcionamiento perverso en algunos de los mecanismos de las finanzas internacionales actuales. Hay quien se beneficia de que países como Grecia o como Portugal, para citar solo a dos, se enfrenten a este tipo de dificultades, tengan que pagar más por los créditos que necesitan, cuyo volumen se ha ampliado por una situación creada un poco artificialmente. La especulación no es ajena a esto, y hay instituciones financieras que tienen valores que ganan en función de que fallen los países y que en efecto caigan en default y su deuda soberana se devalúe, no es la palabra, el valor caiga fuera quede un poco fuera del mercado. Entonces, ciertamente hay un elemento de políticas financieras y monetarias quizá demasiado laxas, pero probablemente el elemento mayor esté en la operación de un sistema que quiere restaurar sus formas de operación que fueron las que condujeron a la crisis para empezar, que piensan que una vez pasada la crisis ya todo está para volver a la situación ex ante y nuevamente
a la feria de la especulación y de las ganancias inmediatas y del hot money moviéndose por los mercados. Lo que nos tratas de decir, si entiendo bien, es que las raíces o los fundamentos que dieron origen a esta crisis 2009-2008, que se han prolongado ahora con este tipo de países, eso no se ha movido. Digamos, podríamos caer fácilmente con los abusos que se llevaron a la caída de Lehman Brothers y otros. Bueno, muchos países, encabezados en buena medida por Estados Unidos, han tratado de reformar sus mecanismos de regulación bancaria y lo han hecho en alguna medida. La opinión generalizada en la academia es que no fueron lo suficientemente lejos y que aún la regulación modificada, que en otras partes no ha podido completarse, no está estableciendo límites prudenciales suficientes para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Las instituciones financieras que tienen la utilidad como principal objetivo no van a restringirse de entrar en cualquier operación que les resulte redituable, independientemente de lo que signifique para la estabilidad del sistema o para la estabilidad de determinados países, a los que además terminan poniéndoles nombres peyorativos. Porque resultó, Luis, muy cosmética, ¿no? Realmente pues los avances que se dieron en normatividad en la banca de los Estados Unidos, ¿no? El tema de, por ejemplo, los bonos de actuación de los funcionarios, fueron cosas un poco, digamos, de la operación, me parece, más que de la estructura, ¿no? En la que se encuentran estos bancos operando en el mercado de los Estados Unidos. Bueno, sobre todo que se les volvió a extender un cheque de que los van a rescatar otra vez si fuera necesario. O sea, porque un poco esta crisis no empezó tanto en 2008 como en 1998, cuando en Estados Unidos un hedge fund que se llamaba LTCM, fundado por 2 premios Nobel de Economía, quebró. Y Greenspan, en lugar de dejarlo quebrar, y eso hubiera tenido un efecto de corto plazo solamente en la economía de Estados Unidos, lo decide rescatar. Entonces el rescate del LTCM produjo luego una serie, un rosario de rescates que nos llevaron a la situación todo el mundo sintió que tenemos, que iba a tener un que no hay salvavidas. problema. Ahora, la semana pasada, la comisión Vickers en el Reino Unido publicó las nuevas reglas para los bancos ingleses, que sí son un poco mejores que las que se hicieron para los Estados Unidos, porque tiene 2 cosas interesantes. Una es que incrementa el capital mínimo que deben tener las instituciones bancarias que tomen riesgos a 10%, de 8 a 10%, y además obliga a tener un porcentaje importante de bonos convertibles, que serían bonos que se convertirían en acciones en caso que el banco entrara en una crisis, ¿no? Entonces, en realidad, con eso está incrementando la capitalización de los bancos de una manera más importante. Y ese quizás es el mejor camino para hacerlo. O sea, obligar a los bancos a que tengan un porcentaje de capital mucho más grande para poder enfrentar crisis futuras, ¿no? En manos de los cuentavientes. No, en manos del público ahorrador. En manos del público. Del público ahorrador, de los inversionistas cuya deuda se convertiría en acciones, pero las acciones se devaluarían inmediatamente en caso que el banco tuviera una crisis. Es un mecanismo para que el rescate de la institución, cuando llegue a ser necesario, no lo pague únicamente los contribuyentes con dinero público, sino lo paguen también los tenedores de bonos que automáticamente se convierten en accionistas. Exactamente. Y lo mismo sucede. Se diluye un poco también el peso de la solución de la crisis. Claro, bueno, es que la gran pregunta en Europa es si los tenedores de bonos de Grecia, de España, de Irlanda, van a sufrir las consecuencias. Al principio Alemania era renuente a rescatar a Grecia, porque sean los contribuyentes alemanes. O sea, ¿por qué nosotros vamos a rescatar a ese país que hizo una cosa inapropiada? Independientemente que no fueron ellos los causantes originales, sino la crisis venía del otro lado del Atlántico. Pero cuando se dieron cuenta las autoridades alemanas y las francesas que el 70% de los bonos griegos estaban en bancos franceses y en bancos alemanes, que son los que habían comprado esa deuda, empezó a cambiar un poco la ecuación. Entonces ahora, de ahora en adelante, un poco la pregunta es si los tenedores de bonos van a sufrir las consecuencias de haberle prestado a un país que no era, digamos, solvente para recibir tanta deuda, ¿no? Me gustaría en términos más sencillos, si me permites, muy brevemente, hasta ahora los rescates en las crisis financieras los ha pagado los contribuyentes en general de las naciones. Y lo que se busca es
para que sean más prudentes, que también les cuesten a los que han salido ganando, a los que han prestado el dinero de manera imprudente y se han quedado con las ganancias, o especulativa. De acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que viéramos en el siguiente segmento si esto tendrá alguna implicación sobre nuestra región latinoamericana o específicamente en México. Esto después de un corte.